es psicoterapeuta, especialista en gerontología. Con ella nosotros vamos a conversar sobre esta población, que es una de las poblaciones que más impacto tiene con la presencia de este virus a nivel mundial. Buenas tardes y bienvenida, Sheila. Vamos a ver cómo cuidamos la salud mental y emocional de nuestros adultos mayores. Ustedes, lamentando que sea durante esta situación que estamos, pero sí ahora mismo con las personas mayores, al ser un grupo de más vulnerabilidad ante esta situación, tenemos que tomar en cuenta que hay que mantenerlos informados de lo que está pasando. Hay que tener también, ver la actitud que nosotros tenemos durante todo esto delante de ellos, porque esto le puede generar incluso mucho más ansiedad que la desinformación en sí. Claro. Principalmente personas, por ejemplo, que tienen algún tipo de demencia o que tienen Alzheimer, que muchas veces no comprenden el lenguaje per se, pero sí entienden las emociones. O sea, se dan cuenta si uno está estresado, preocupado, y eso los hace más ansiosos a ellos, lo cual a veces trae un poco de comportamiento, problemas de comportamiento, de agresividad y así por no entender la situación. Y es muy importante comunicarles, explicarles dentro de las posibilidades y su deterioro que tienen, lo que está pasando, las medidas que se están tomando, de una manera que lo puedan comprender. Y si hay que repetir, y tener mucha paciencia, porque hay que repetirlo varias veces para que entiendan. Ahora mismo es sumamente importante tratar de mantener algunas rutinas que tenían anteriormente, el horario de comida, el levantarse, tratar de mantenerlo lo más parecido posible a lo que tenían previo a esta situación que vivimos ahora. El dormir es muy importante también. La buena alimentación también es algo que va a ayudar. Y una manera de poder trabajar como esa parte cognitiva, todavía seguirle dando seguimiento, es hacer actividades con ellos en la casa, tratar de no dejar mucho tiempo de ocio, porque esto crea inquietudes, crea ansiedad, que pues es contraproducente para ellos actualmente. Ámbar, ¿tú tienes una pregunta? Sheila, ¿qué podemos hacer en el caso de los abuelitos para que tomen un poquito de sol y hagan ejercicios físicos, movimientos? Mira, si la persona es una persona que todavía tiene facilidad de movilidad, pues puede hacer ejercicio, por ejemplo, caminar dentro de la casa, crear un espacio donde no haya nada que se pueda tropezar, y entonces pueden hacer caminar, pueden encontrar en YouTube, hay muchos videos donde dan ejercicios de estiramiento también sentados, por ejemplo, tai chi o yoga para mayores que se hacen sentados, y hacerlo, por ejemplo, 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde dentro de las posibilidades de movimiento que tiene la persona. Obviamente que no le cree ningún tipo de lesión ni nada así. Y para tomar el sol, bueno, si tienen pues un balconcito, ponerlo cerca de la ventana, porque obviamente no queremos que salgan a la calle, pero ponerlo cerca de la ventana a un horario que que la luz del sol pase por ahí, y principalmente eso, o sea, y esa actividad física es muy importante mantenerla. Como te digo, ahí se puede adaptar de acuerdo a las necesidades que tiene cada mayor, para que lo haga sin tener ningún tipo de lesión. ¿Tu otra pregunta? Otra pregunta, Sheila. Sí. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que los adultos mayores están pasando por una crisis o por un momento difícil, producto de este encerramiento? Lo vamos a notar en su comportamiento. Se van a poner más tensos, se pueden pelear discutir por cualquier pequeñez que anteriormente no lo hacían. Podemos ver que puede que se encierren en sí mismos, que no quieran hablar mucho o compartir con alguien, básicamente por la preocupación y eso. Entonces es importante, como decía, mantenerlos informados, hablar con ellos, ver qué necesitan, tratarle de buscar actividades en la casa, hacer que ayuden, por ejemplo, a doblar la ropa, que es algo que pueden hacer mientras están sentados, en la cocina también, dentro de capacidad que pueden, pues pueden ayudar.
Si todavía hay pequeños que están en la casa, obviamente no queremos que estén muy en contacto con ellos, pero por ejemplo ponerle a leer un cuento, personas que tengan acceso a tecnología, es importante que llamen a la familia, que mantengan una conexión con la familia que no se encuentra cerca de ellos, Otra para que no se cosa, sientan más Sheila. aislados. Sí, ¿Cuál es el lenguaje que vamos a utilizar? Porque tú estás hablando de pacientes que pudieran tener algún tipo de demencia, pero a los que no tienen la demencia, ¿cuál es el lenguaje que vamos a utilizar con ellos? Porque hay una tendencia generalizada de asumir que los adultos mayores, y abro comillas, vuelven a ser como niños, lo cual sí, es absolutamente incierto. Entonces, exacto. ¿cómo nos comunicamos? ¿Hasta dónde doy información? Nosotros hablamos un poco de verdad alternativa, que es no mentir, pero es no entregar toda la verdad. Exacto. Sí, mira, es muy importante que adaptemos el mensaje de acuerdo a la capacidad que todavía tiene la persona y tratando de mantener dentro de lo posible toda esa información extremadamente negativa que hay, porque hay demasiada información ahora mismo rondando. Entonces lo Ujú. vamos a mantener lo más simplificado posible, o sea, hay un virus nuevo que se contagia fácilmente y las personas mayores pues están dentro de ese grupo de riesgo. Este virus se llama COVID-19 o coronavirus y tiene síntomas muy parecidos a la gripe, como son tos, fiebre o dificultad de respiración. Y para poder ayudar a que esto no se nos pegue, entonces vamos a tener mucho cuidado con el lavado de las manos varias veces al día. O sea, es explicarlo, pero de una manera más lenta, con pocas Ujú. palabras, Ujú. y dejando que ellos como que tomen tiempo en asimilarlo, dándole un espacio para que ellos puedan hacerte preguntas de las inquietudes que le pueden surgir en ese momento, explicarle como que mira, durante este tiempo tenemos que quedarnos dentro de la casa para cuidarnos y Ujú. cuidar a los otros también, o sea, ¿Cómo todo está en la explicamos las manera. ausencias, Sheila? Porque, por ejemplo, viene una amiga a tomarse un café, vienen los nietos, yo tengo la costumbre de ver a mis hermanas, de ver a mi comadre, pero ahora mismo no las estoy viendo. ¿Cómo les explicamos las ausencias? Ok, dado el virus que anda ahora mismo, se han tomado medidas en que cada quien tiene que permanecer en su casa para podernos cuidar, tanto nosotros como cuidar a las demás personas. Durante un tiempo esas personas no van a poder estar aquí en presencia, pero para eso tenemos el teléfono, podemos Ujú. mantener el contacto y demás. O sea, es poco a poco írselo explicando y como te digo, hay veces que habrá que repetirlo varias veces porque puede que no lo asimilen o no lo o lo olviden, dependiendo de la situación en que se encuentren. Entonces hay que tener mucha paciencia como cuidador, saber que vamos a ver esa situación y hay que poder asimilarla tranquilamente. También como cuidador es muy importante sacar un tiempo para uno mismo poder Por supuesto. eh, como respirar, porque para nosotros también es muy difícil la situación. Entonces tenemos que Claro. velar también por nosotros mantener esa como paz interior y esa calma para poder transmitírsela a ellos también. Es importante, Sheila. Mira, el doctor José Navarro Góngora de la Universidad de Salamanca nos ha enviado un documento en el que nos habla de lo importante que es. El doctor Navarro tiene su especialidad en manejo de crisis y trauma y Okay. nos comparte un documento y yo quiero compartirlo con ustedes porque me parece que es válido. Tiene que ver con la rutina de la higiene. En el caso de Sí. los abuelos, qué tan importante es, si me permites, te lo comparto, Sí, llevar por una favor. rutina diaria, planificar una hora para levantarse, diferentes actividades durante el día, si tienen habilidades, pues quizás ese es un momento para bordar, para tejer, para hacer sopa de letras, para leer la Biblia, para hacer actividades de lectura igualmente de un cuento, una rutina de higiene diaria importante, recomienda el doctor Navarro Góngora, cambiarse de ropa e Ujú. incluso arreglarse para tener la sensación, para evitar tener la sensación de estar todo el día igual y de forma tal que tú
estés en casa cómoda. Y un asunto importante que recomienda el doctor Navarro para que tú puedas prever que el aislamiento haga que tu cerebro se desoriente es, reitero, lavarte, ducharte, vestirte, maquillarte, desayunar, hacer tu jornada y, de ser posible, hacer actividades en distintos espacios de la casa. Es decir, que no todo sea en la cocina, que no todo sea en la habitación, que no todo sea en la sala, que tú hagas actividades en distintos espacios de la casa si tienes las facilidades de espacios diferentes dentro de la casa, pero que rotes, que no te quedes en el mismo lugar a fin de que evites que tu cerebro se desoriente por el confinamiento. Exactamente. Muy buenas recomendaciones. Y es incluso para los mayores también, cuando vemos que ellos que empiezan como a inquietarse o así, vamos a tratar de buscar actividades que le den paz y calma. Por ejemplo, la música siempre es algo que a muchos que nos trae alegría. Entonces vamos a buscar canciones, por ejemplo, de esa época de cuando yo era más joven, cuando salían, canciones que le evoquen esos sentimientos positivos y de felicidad, y eso ayuda también a bajarle un poco esas inquietudes, esos momentos inquietantes que se pueden presentar con ellos. Pero muy buen artículo. ¿Sabes qué cosa puedes dar mucho resultado ahora mismo? Utilizar una receta. También. Una receta de un plato que te hacía tu mamá, que te hacía tu abuela cuando tú eras pequeña, cuando tú eras pequeño, y preguntarle cómo era que se hacía eso, qué lleva, qué no lleva. Quizás no puede meterse en la cocina, pero sí te puede decir cómo se hace, sí te puede decir qué se hace. En el caso de las abuelas, en el caso de los abuelos, recomendaciones sobre cómo reparar, sobre cómo arreglar, sobre cómo organizar cosas en casa. Importante es, Sheila, y con esto para que terminemos, que ellos no sientan que son un objeto abandonado dentro de la cotidianidad de casa. Exactamente, eso es lo más importante, hacerlos partícipes, porque hay muchas veces que, como tú hablaste de esa verdad blanca, la verdad media, exacto, alternativa, muchas veces queremos protegerlo y como que le guardamos información o no le decimos cosas, y ellos sienten que algo está pasando, entonces esa incertidumbre le hace peor a ellos. Entonces es importante, como te digo, de la manera dentro de esa capacidad de hablarle con pausa, con la menos palabra posible, dándole los detalles importantes y repetirlo cuantas veces sea necesario. Y como tú dices, integrarlos, hacer muchas actividades en la casa, regar las plantas, por ejemplo, si tienen flores dentro de la casa o mata, eso que tú dijiste de las recetas, o sea, de cómo reparar cosas, hacerlos partícipes de la situación que está pasando y cómo entre todos podemos sobrepasarla. Muy importante es el contacto visual. Hoy en día prácticamente todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Si tú tienes un teléfono inteligente, una videollamada con el nieto, una videollamada con la nieta, una videollamada con la amiga, una videollamada con los hermanos, que mantengan el contacto visual en la medida de lo posible. Sí, o sea que aunque haya una distancia física, pero sí hay una cercanía por voz, por video, o sea, siempre se puede mantener esa conexión. Un abrazo, muchísimas gracias, Sheila. ¿Estás dando este tipo de recomendaciones en alguna cuenta, Sheila? Bueno, tenemos una página que se llama Caminos Añejos en Instagram, que ahí estamos poniendo varias técnicas, tanto para las personas mayores como ya también para los cuidadores. Vamos a ir subiendo poco a poco diferentes técnicas para poder trabajar con ellos en esta época que tenemos. Muchísimas gracias, Sheila. A la distancia, un abrazo. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Nos vamos un momentito a publicidad. Cuando regresemos de publicidad, vamos a hablar con Roberto H. de Home Clinic sobre las medidas que tú puedes tomar en casa para limpiar y desinfectar las áreas por donde tú te desplazas y las áreas en que tú tienes mayor actividad en la casa. Ya volvemos. Solo para mujeres. Sol 106.5.